vamos con otro asunto porque ya está con nosotros en directo en el plató de Córdoba TV Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba y de la Cámara de Comercio de Córdoba. Ignacio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar con los sectores que represento. Bueno, Ignacio, en los últimos días hemos escuchado, decía, quienes cuestionan la última reforma de la política agraria común, están haciendo un flaco favor a todos los agricultores y ganaderos, pues abren una polémica de grandes dimensiones sin saber su final. Hacía estas declaraciones tras ese encuentro con el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas, quien ha ofrecido datos y cifras sobre la PAC y cómo quedarían los pagos para los agricultores de cara, bueno, pues con ese plazo hasta 2019. En principio, desde Asaja, el mensaje que se envía es que, bueno, pues está interfiriendo negativamente esa controversia en torno a esos últimos datos, ¿no? Sin duda es una controversia que, desde mi punto de vista, tiene una raíz política electoral, que es lo que ahora mismo tenemos en España, las próximas elecciones dentro de un mes. Pero es un tema delicado, sacar por algo que voy a tratar de explicar. La política agraria común surge tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de alimentar a los europeos que estaban en una situación muy deficitaria en este sentido. Y entonces la manera es que se produzca lo más posible. Entonces se articula una política agraria común de apoyo y que a su vez sirva de defensa a la Unión Europea frente a los países terceros. Y entonces, cuando entramos en España en el año 86 en la Unión Europea, en el mercado común, pues los sectores productivos de España prácticamente están en Andalucía, con lo que la política agraria común ha favorecido con el apoyo a los agricultores y ganaderos andaluces frente al resto de España, porque esos eran los criterios que tenía la Unión Europea. Ahora mismo eso está en un proceso de cambio en el que ya no se mira la productividad, sino más bien un cierto reparto equitativo entre los fondos europeos, que, insisto, la función que tienen es apoyar la agricultura y la ganadería europea frente a los países terceros en los que no existen ni constituciones, en muchos sitios constituciones extrañas, ni una realidad social defendida, ni, en fin, un sistema financiero fuerte, y en los que hay apoyos muy importantes de agriculturas muy potentes en mucha superficie, que es lo contrario que pasa en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en el año 2000, en el año 92 empezó, y sobre todo en el año 2000, la Unión Europea empezó a modificar sus criterios de la política agraria común, pidiendo una cierta equiparación, un proceso de equiparación entre los países que recibían más con los países que recibían menos, entre el cual está España, y dentro de los países los agricultores y ganaderos que recibían más con los que menos recibían, ¿no? Entonces, la PAC que se ha articulado, que ha comenzado este año pasado tras la última reforma, pues trata de equilibrar eso. El planteamiento que hubo del gobierno anterior era un planteamiento de una tasa plana, quería decir que todo el mundo comprase por igual, y eso hubiera sido un auténtico desastre. Afortunadamente, la negociación que se produjo en la Unión Europea consiguió el ministro Arias consiguió de alguna manera, yo no digo engañar, pero en fin, explicar ese proceso de acercamiento de una manera más equilibrada y sobre todo alargándola en mucho tiempo para fin de que no produjera grandes distorsiones. Y eso de alguna manera se ha producido, en el que los que antes percibían más ahora perciben menos, y los que perciben menos, muchos de ellos perciben más. En fin, esa es la solución de compromiso que fue aceptada por Europa y que evitó la tasa plana. Efectivamente, ha habido protestas de agricultores que han visto que su caja parecía algo mermada, en fin, y el silencio de los que la tenían en beneficio. Curiosamente, esto es una polémica que no surge en ningún punto de España, porque de Andalucía, evidentemente, han tenido que salir fondos al resto de España para equilibrar de alguna manera esa balanza económica. Entonces, tocar este tema, desde nuestro punto de vista, es abrir un melón, por llamarlo así, un melón en el que no solamente puede participar la Unión Europea en contra nuestro por la solución que se dio en su día y se negoció en la Unión Europea, que ha conducido a esta política común, y por supuesto dentro de España. Dentro de España puede abrir un melón gravísimo, en cuanto que algo que demandaban el resto de España de conseguir fondos de Andalucía, pues al abrir ese melón se puede volver a producir una renegociación y no sabemos cuál es el fin. Yo creo que la situación es real, realmente ha habido una pérdida como consecuencia del proceso de adaptación a la política agraria común, una pérdida que no ha sido muy grande, hay que decirlo también, y por supuesto una pérdida que, en fin,
es un tema que nos quedemos como estamos de momento, porque la próxima que vendrá, reforma, sí va a ser más seria, y lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es anticiparla. Un debate, Ignacio, que se ha colado también en la pre-campaña y, de hecho, bueno, hemos visto que ya de cara al próximo 26J, recordemos que queda menos de un mes, estamos a punto de entrar oficialmente en esa campaña electoral para esta llamada segunda ronda de las elecciones, después del fallido 20 de diciembre y estos 4 meses de espera sin ningún tipo de fruto o consenso suficiente, parlamentariamente hablando, y lo cierto es que, bueno, pues en los últimos días, incluso en el ambiente de la Feria de la Salud a la que hacíamos referencia en el sumario, pues se continuaba con este cruce de acusaciones, este fuego cruzado. ¿Se está instrumentalizando desde el punto de vista de Asaja esta cuestión con ese fin electoralista? En absoluto. Asaja lo que pretende es la defensa de esta política agraria común que tenemos ahora mismo, que no es precisamente la que desean nuestros socios y los agricultores, pero que, en fin, es peor que la que tuvimos antes. Siempre la reforma de la política agraria común siempre ha sido un perjuicio de agricultores y ganaderos en general, ¿no? Y ahora lo que queremos es que preferimos que se mantenga esta situación para no, desde luego, anticipar la solución final que tenía en el año 2020, en el que realmente sí se puede producir una reforma en ese sentido, pero que no debemos de olvidar que los ojos de España están puestos en Andalucía, que es la que atrae mayores fondos de la Unión Europea por su carácter productivo. Aquí es donde se dan las grandes producciones en todos los sentidos, ganaderas, agrícolas, olivar, cítricos de España, ¿no? Entonces, vamos a dejar el tema como está, vamos a reconocer la situación, porque yo creo que, insisto, abrir ese melón ahora mismo, yo creo que no es favorable, sino muy desfavorable y, desde luego, peligroso. Propone volcar esos esfuerzos del sector y desde la Administración a otras cuestiones como la revisión intermedia de esta política agraria común, ya que se plantea en Europa y recordaba, esto sí hay que negociarlo, ¿no? Claro, es que la Unión Europea se halla en continuas reformas, ¿no? Ya hubo una intermedia, que fue una aproximación lo que tenemos, y ahora viene para dentro de 2 o 3 años una revisión de la revisión, ¿no? Sí. Y por supuesto, pues hay que recalcarlo, el objetivo de la Unión Europea es el equilibrio de los apoyos a los agricultores y ganaderos dentro de la Unión Europea y dentro de los países de la Unión Europea. La verdad es que va a ser un tema complicado porque Francia, que es el primer perceptor, sin duda alguna, pues va a poner serias limitaciones a que sus fondos se repartan con otros países de la Unión Europea. En fin, y España, que tiene una posición relativamente fuerte, pues puede salir seriamente perjudicada. E insisto, dentro de España lo mismo, en cuanto que yo siempre lo he dicho, la agricultura y los pagos europeos han sido un oscuro objeto del deseo por parte del resto de España. Es una conversación cuando uno habla con otros agricultores de La Mancha o de Castilla o de Aragón, y siempre hay un recelo a los fondos europeos que vienen a Andalucía. Por eso insisto, el hurgar en este tema no es nada favorable para Andalucía. En lo que sí se hace hincapié es en la necesidad de solucionar las incidencias de la actual campaña de ayudas, por ejemplo, el hecho de que haya jóvenes que se hayan quedado sin estas ayudas aun cumpliendo los requisitos directamente vinculadas a la PAC, o que se haya tenido que ampliar el plazo de solicitud de estas ayudas por retrasos imputables, decía, solo a la Administración, ¿no? Bueno, realmente, en fin, la grandísima burocracia que conlleva la actividad europea, pues lo que requiere en muchos casos es aumentar el número de efectivos. Y ese número de efectivos entendemos que no se ha producido, sin embargo reconocemos que al final va saliendo adelante gracias a la eficacia, la magnífica eficacia de los funcionarios que ahora mismo tenemos, ¿no? Y eso pues ha conducido a problemas a la presentación de los datos de la política agraria común, en cuanto que había recursos que se producían sobre la aplicación de esta PAC y a su vez había que presentar unos datos que estaban en entredicho, y que venían otros como consecuencia de la resolución de los recursos, no de las resoluciones. Ello pues conllevaba complicaciones y retrasos, inseguridades, inquietudes y enfados y muchos problemas, ¿no? Con el tema de los jóvenes, pues 3/4 de lo mismo. Al final se han tenido que quedar fuera de estas ayudas, que son importantes, son fondos que vienen de la Unión Europea, hasta 70.000 euros a un joven que se incorpore, pero se han quedado al final la mitad, y se han quedado de cerca de 3.000, pues se han quedado fuera en orden de 500. Han entrado 1.500 más, o cerca de 1.500 más otros 500 fuera, como consecuencia de problemas formales. Lo que estamos pidiendo es que, bueno, se atienda a esta situación, que convoquen, cuando después del verano convoquen
una nueva propuesta y que esos que se han quedado fuera por problemas formales entren con un carácter preferente porque han reunido todos los requisitos objetivos y de fondo en la futura convocatoria. Hay que tener en cuenta que estaba hace un momento leyendo una reunión del G7 que ha habido los 7 países más avanzados y más ricos del mundo, y articularon 3 problemas que te padecía y con vistas al año 2050-2030, y es el envejecimiento de la población en el campo. Un 50% tienen más de 65 años, un 30% un 50% más de 50 a 55, un 30 y tantos por ciento más de 65, y solamente la diferencia que había entre estos, en torno a un 14%, que son agricultores de menos de 30 años. O sea, esto es una realidad y hace falta un rejuvenecimiento en el campo, y este tipo de ayudas constituyen un estímulo para eso. Pedimos tanto eso como el impuesto sobre sucesiones, que verdaderamente viene a constituir una losa. La agricultura tiene un valor determinado que en el mercado, y dado el tipo de impuestos sobre sucesiones, los agricultores no tienen dinero suficiente para pagar esas sucesiones y se ven obligados a vender campo. Pedimos que se termine con ese impuesto sobre sucesiones como en prácticamente el resto de España sí se produce, ¿no? Yo creo que esos son los considerandos más importantes. Todo eso mezclado además con un conocimiento que de 7.000 millones de habitantes en el mundo, en el año 2050 habrá 9.000, y con lo que hay ahora mismo no hay para dar de comer a tantas personas, ¿no? Se habla de que en el año 2030 para dar de comer a los habitantes del mundo harán falta 2 planetas, ¿no? Y eso es un tema que hay que reconducir a base del rejuvenecimiento, a base de apoyo a la transformación de la agricultura en algo más productivo y, en fin, y un punto de equilibrio con la sostenibilidad. La sostenibilidad no puede ser un caballo loco que ande pateándolo todo, sino que tiene que ser equilibrada, que permita la producción de una manera racional de productos sostenibles, que además son deseados por los ciudadanos y que en definitiva todo funcione y pueda seguir funcionando. Ignacio, a través de diferentes manifiestos se viene insistiendo en poner el foco en determinados ámbitos, por ejemplo, pues, el sector del olivar, concretamente las ayudas al olivar en pendiente y de baja producción. De ello hemos hablado aquí en anteriores ocasiones. También recientemente la Junta Directiva de Asaja Córdoba aprobaba el manifiesto con 10 medidas a desarrollar en apoyo al sector cítrico de la vega del Guadalquivir. Como vemos, bueno, también nos centramos, ¿no?, dentro de todos esos frentes abiertos en determinados ámbitos, determinados sectores que entendemos hay que mirar más de cerca y a los que hay que prestar una mayor atención. Sin duda, el olivar en pendiente es una tarea permanente que tenemos en la agricultura. Ya hubo unas ayudas a ese olivar pendiente en el año 2003 que al final desaparecieron y, en fin, y lo que pedimos es que se reconstituya esa situación. Estamos hablando de un problema social, un problema medioambiental, de un problema de mantenimiento de la población en el territorio, y ese mantenimiento pues, se requiere protegiendo y ayudando a este tipo de olivar que fundamentalmente está en la Sierra de Córdoba y en la Subética. Son olivares con mucha pendiente, son olivares de baja producción que producen aceite de mucha calidad pero con muy elevados costes, ¿no? Entonces, si queremos mantener la población en el territorio y defender un paisaje y defender un medio de vida, pues realmente tenemos que apoyar el sistema productivo y evitar que nuestros ciudadanos se vengan a las ciudades a vivir, lo cual verdaderamente no es nada beneficioso. Eso es con respecto al bien pendiente. Con respecto al segundo, se ha establecido una polémica ahora mismo en la zona del Bajo Guadalquivir en relación a los cítricos. Nosotros defendemos a ultranza el bien hacer de nuestros citricultores. Han hecho inversiones muy importantes, estamos hablando de 12.000 hectáreas que producen cítricos de muy alta calidad, con muchísima tecnología como consecuencia de esas inversiones. En fin, y que realmente pues, parece ser que en algún momento, puntualmente parece ser, se han creado problemas de escasa atención social a las obligaciones que tenía algún agricultor. Nosotros lo que no podemos hacer es una descalificación general, entendemos, ni mucho menos acudir a la Unión Europea a protestar que aquí en Córdoba, en el Bajo Guadalquivir, se están cometiendo irregularidades con las personas. Yo creo que son hechos puntuales los que hay que denunciar y nosotros estamos dispuestos a ello. El agricultor, nuestro socio de Asaja,
que le pesquemos en una maniobra de estas sucias, la verdad es que saldría despedido Asaja automáticamente. Lo que queremos es que puntualmente quien lo haga, si es que lo hace, se denuncie. Pero bueno, no tenemos conocimiento que de la Inspección de Trabajo se haya producido ninguna denuncia, y sí lo que conocemos es que hay control. Hay controles en los que se producen de situaciones que pueden ser irregulares y que muchas que no lo son, ¿no? Pero realmente los hechos no tienen una trascendencia como para haber provocado esa polaridad que, insisto, no beneficia para nada a los agricultores de España, a los agricultores de Córdoba y en especial los del Bajo de Guadalquivir cordobés, que son los que producen los cítricos. Se insiste, bueno, desde Asaja en proponer al Ministerio de Agricultura solicitar esa revisión de los sectores perceptores de ayudas acopladas, y a la Junta de Andalucía, antes esas declaraciones de las que hablábamos en el inicio de la entrevista, que, bueno, pues que sean hechos los que vengan desde la Administración autonómica, incluyendo una nueva ayuda dentro del marco del nuevo PDR en condiciones similares a las que existían en 2003 y que eran eliminadas por la propia Administración. Se está solicitando, digamos, de tú a tú a las diferentes instituciones, a los diferentes niveles de la Administración, que se materialicen, ¿no? Esas Hay dos maneras de necesidades, producir esa ayuda, lo verán pendiente, bien a través de los programas de desarrollo rural, como un apoyo al ambiental, social y económico de sostener la población, que es totalmente factible, y por otra parte que exista dentro del pago básico una ayuda acoplada, como hay a otros sectores de la agricultura, como hay al ovino, como hay al vacuno, o como hay a algún cultivo, pues que se produzca este tipo de olivar independiente, ¿no? Eso es una cosa lógica que estamos demandando las dos administraciones. Tenemos declaraciones por parte de personas relevantes de la Junta de Andalucía, en particular de la presidenta, que había que apoyarlo, y nosotros le pedimos que vengan, que lo queremos ver ya. Y, en fin, y con respecto al tema de la naranja, efectivamente hemos hecho un decálogo, y en ese decálogo lo que instamos y pedimos a los agricultores, la unión. Es precisa la unión a la hora de crear un sistema, un poder fuerte en la cadena agroalimentaria, de poder defender sus productos. Para eso pedimos pues que las organizaciones de productores se constituyan más organizaciones de productores y los propios citricultores se organicen dentro de ellas, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues el control del mercado, el control de las prácticas abusivas, que sí es cierto que se producen a la hora de comerciar la naranja, que al estar divididos los agricultores, pues cuando aparecen compradores, los que sean, pues siempre hay alguien que se aprovecha esa situación en perjuicio de los citricultores. Nosotros, tratando de evitar eso, constituimos en el año 2005, creo que fue, una lonja de cítricos, que fue la primera en España, luego fue seguida por Valencia, y en esa lonja de cítricos, que mientras dura la campaña se reúnen semanalmente y establecen los precios, reconocen, mejor dicho, los precios que han tenido en la semana anterior los cítricos. No se ponen precios, sino que se ponen de manifiesto, se manifiestan, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, de una manera muy importante, ayuda a que cualquier despistado sepa lo que valen sus naranjas y no que se lo venga contando a alguien que a lo mejor tiene intereses contrapuestos. En la actualidad de la agenda de Asaja Córdoba, la renovación de ese convenio de colaboración que a lo largo de los últimos años viene manteniendo con la Fundación Caja Rural del Sur, y también el que haya quedado suscrito con Diputación Provincial otro acuerdo, ese otro convenio, gracias al cual se van a desarrollar toda una serie de jornadas, y bueno, pues sería excesivamente extenso enumerarlas todas, pero lo cierto es que bueno, de esta manera se abre la puerta a un amplísimo abanico que afectaría a diferentes sectores y que tendría en definitiva el objetivo de impulsar el medio rural cordobés en ese desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible del que hablábamos al principio. Efectivamente, hay un convenio de Asaja Córdoba con la Caja Rural del Sur muy beneficioso para nuestros agricultores, para los que se les facilita financiación y otras ayudas de carácter económico para poder salvar distintas situaciones que se pueden presentar, anticipar fondo, constituir hipotecas, en fin, mil formas. Y eso pues hay que recalcarlo, que es una gran ayuda para el sector, sobre todo para una organización como la nuestra, que un 96% se financia con fondos de los propios agricultores y servicios que prestamos. Y claro, eso que hacemos, pues tenemos que pedir también en ocasiones apoyo para que se complemente ese 96% y poder llegar al final. Esa ayuda, colaboramos con la Caja Rural del Sur, ya digo, en orden a promocionar sus productos. Y lo mismo con la Diputación, es un apoyo que es incuestionable, que es algo que estamos más que agradecidos,
y que nos ayuda y nos promociona en las visitas que hacemos fuera en la provincia de Córdoba, fuera de Córdoba, facilitando pues, la convocatoria de socios y amigos para poderles poner programas. Esos programas que exponemos pues, tienen un coste porque vienen en muchos casos personas que vienen fuera de Andalucía y tenemos de alguna manera que apoyar esa venida, ¿no? Y todo eso, más la colaboración en la realización de actividades de formativas, de cursos, pues es lo que consiste el acuerdo con la Diputación, de la que sin duda de Asaja pues, tenemos un profundo agradecimiento a su presidente. En esta línea también podemos ya anunciar ese encuentro, va a tener lugar el próximo 9 de junio, es decir, ya estamos hablando de la semana que viene, porque el mes de junio empieza ya esta misma, la primera jornada técnica de almendro y pistacho, que bueno, nos habla también pues, de esa alianza con el Club Hípico de Córdoba, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que el Club Hípico, el caballo, el mundo ecuestre, pues forma parte de Asaja. Tiene además una dimensión económica muy importante que en ocasiones no sé, pero estamos hablando de productos de muchísimo valor y de los que además le dan categoría a Córdoba a través de las cabezas reales y la propia calidad de los caballos, ¿no? Sí. Entonces tenemos ese convenio con el Club Hípico. Y luego con respecto a los almendros, bueno, es un cultivo que está en una importante expansión. Ahora mismo la agricultura tradicional está abocada a una crisis como consecuencia de la crisis de precios. Y hay que establecer pues, cultivos permanentes que ahora mismo son más sostenibles, como puede ser el olivar o el almendro, que constituye realmente un boom. Tiene unos precios más que aceptables, tardan unos años en producir, pero realmente la calidad de las almendras, de los pistachos que produce España, que produce Andalucía, pues es muy superior a la de otros países del mundo. Y tenemos un fondo de comercio muy importante en los países árabes que son grandísimos consumidores. Hay que aprovechar el agua que tenemos del Guadalquivir y la manera de aprovechar el agua del Guadalquivir es, en lugar de emplearla en otro tipo de cultivos que tienen menos rentabilidad y menos eficacia social, en algo como las plantaciones de olivar o de almendros, que sí tienen un componente importante de mano de obra y suponen inversiones que mueven la economía y, en definitiva, conseguir, como hay ahora mismo, precios que sean más que razonables para sobrevivir. Bueno, pues hablábamos de esa jornada técnica de la semana que viene, pero bueno, como decimos, viene detrás, incluso en el mismo mes de junio, ¿verdad?, otras muchas iniciativas de las que también iremos informando a nuestros espectadores. Ignacio, si te parece bien, pues podremos seguir contando contigo, si lo tienes a bien y nos puedes hacer hueco en la agenda para que continuemos bueno, pues poniéndonos al día, abordando la actualidad del sector en sus diferentes ámbitos y concretando, como hemos podido hacer hoy, y clarificando algunos de esos puntos, no solo en relación a la PAC, sino bueno, pues a ese día a día y a la defensa de esos derechos de agricultores y ganaderos. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Quisiera resaltar que el día 7 de junio, desde la Cámara de Comercio, hemos organizado una lonja que anualmente venimos organizando, una jornada sobre cereales, ¿no? Sí. Decir que ahí lo que se va a poner, se va a esclarecer cuál es la situación de los mercados actuales de cereales y de oleaginosas, y que vienen personas muy importantísimas de la industria. Vienen de la Casa Barilla, viene un experto en Barilla, que es el jefe de compras para menos la Unión Europea para todo el mundo, vienen de Pastas Gallo, vienen de Villarfanquina, vienen de Sovena también, un experto para el girasol, y vienen de Cobab, ¿no?, ofreciendo cultivos alternativos a los tradicionales. Eso se va a celebrar a las 5:30 de la tarde en la Cámara de Comercio. Y, en fin, yo creo que es un punto también de atención importante para los agricultores por el momento que nos encontramos de que las recolecciones están empezando, van a empezar, en fin, y es la hora de vender sus productos. Bueno, pues nos quedamos con esas dos fechas, ¿verdad? Nosotros poníamos como ejemplo la del 9 de junio, añadía Ignacio la del día 7, 2 días antes, ambas a celebrar, a desarrollar la próxima semana. Así que, como decíamos, muchos asuntos de los que hablar desde Asaja, desde la Cámara de Comercio. Esperamos tener oportunidad de seguir haciéndolo gracias a tu visita, Ignacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.